no te preocupes, ya estamos. Estamos en Ok, excelente. en directo. Adelante, ya te hicimos una presentación única sobre tu carrera. Hablamos un poquito sobre lo que has hecho, pero ¿por qué no mejor nos explicas tú misma cuál es tu perfil, a qué te dedicas, qué es lo que haces en tus tiempos libres? Claro que sí. Nada más vamos aquí a cerrar mi puerta de la oficina para asegurar que se escucha bien. Pues aquí, como yo creo que comentaron ahí juntos, trabajo en general el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero especialmente desde la antropología jurídica, el tema de los sistemas normativos indígenas. Y incluso dentro del tema de los sistemas normativos indígenas, en los últimos años me he enfocado en lo que yo llamo el derecho electoral indígena, es decir, las normas y procedimientos propios de las comunidades para nombrar a sus autoridades. Excelente. Entonces, en ese contexto, pues antes que nada, y aquí incluso me acompaña, disculpe, ¿están ustedes o yo? Ah, ya. Ah, muy bien. Sí, te estamos viendo perfectamente. Tú estás Muy buenas tardes. Gracias. Sí, sí. Gracias. Pues, para empezar, quisiera especificar. Hola. Disculpa la cámara, pero no tenemos tripié. Aquí quisiera no. Quisiera especificar, seguro ya lo han platicado ahí en el seminario, que lo que es la región de la Mixteca, hoy en día la territorialidad de este pueblo originario de México está comprendido dentro de 3 estados de la República Mexicana: Guerrero, Oaxaca y Puebla. Sin embargo, yo me voy a enfocar hoy en la región de la Mixteca, que está dentro del estado de Oaxaca, simplemente porque es donde me he especializado y donde puedo dar unos datos pues duros, más precisos, ¿no? En algunos casos, sí la situación es particular a la Mixteca oaxaqueña. En otros casos puede haber elementos que hay en común con la Mixteca que está en Puebla y en el estado de Guerrero, pero no siempre, no siempre. Entonces sí los datos están realmente enfocados a la realidad del estado de Oaxaca. En ese sentido, yo creo que así vamos a dividir esta conversación. Primero voy a hablar en general sobre el tema de los sistemas normativos indígenas para finalmente enfocarme en lo que es el derecho electoral indígena, particularmente en la Mixteca oaxaqueña. Como se sabe, en los tratados internacionales y aquí a nivel del país de México, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasman en sus articulados el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Los pueblos a nivel de pueblo, en este caso a nivel del pueblo mixteco, y comunidades, porque la unidad social, cultural en que se vive la vida colectiva tiende a ser la comunidad. Entonces, entre esos derechos de la libre determinación y autonomía está el derecho de que se reconozca el ordenamiento jurídico indígena, ¿no? Es decir, se reconoce el pluralismo jurídico, existe un derecho pues, nacional escrito de origen europeo, pero también existen los sistemas normativos indígenas. Y el ejercicio o la aplicación de esos sistemas normativos para todos los ámbitos pues, de la vida comunitaria es una parte esencial de la autonomía.
Estamos hablando de la resolución de controversias de diversos tipos, por ejemplo, y en ese caso, los procedimientos para nombrar autoridades, lo que es el derecho electoral indígena. Entonces, estamos partiendo de este entendimiento que los ordenamientos jurídicos indígenas son una base muy importante del ejercicio de la libre determinación y autonomía. Tan es así que los tribunales, al resolver casos, los tribunales estatales, al resolver casos en que esté involucrado un integrante de una comunidad indígena o la comunidad en su totalidad, debe tomar en cuenta este sistema normativo y otras especificidades culturales. Eso está también directamente en la Constitución y en diferentes casos se está implementando poco a poco en el país. Pero bueno, regresando al tema de los sistemas normativos. En el contexto de Oaxaca, intelectuales indígenas que describen la forma de vida en comunidad hablan de la comunalidad, ¿sí? Entonces, la comunalidad como una colectiva tiene como sus elementos principales el territorio comunal, la toma de decisiones de forma colectiva en la Asamblea General, un sistema de cargos. Ese sistema de cargos se refiere a los cargos públicos que se deben de cumplir, pero como servicio a la comunidad. Luego, el trabajo colectivo, que en Oaxaca se llama tequio, pero aquí en el Distrito Federal, los pueblos originarios náhuatl le llaman faena, pero es un trabajo colectivo a favor de la colectividad. Y finalmente, las fiestas y ritos colectivos, que sirven también de cohesión social. Es decir, estos elementos, si los tomamos como 5 elementos, el territorio comunal o colectivo, la toma de decisiones de forma colectiva en la asamblea, el cumplimiento de cargos en un sistema de cargos que hace funcionar un sistema de gobierno propio, el trabajo colectivo a favor de la comunidad y las fiestas y ritos colectivos. Aquí tenemos, según lo describen los mismos indígenas, una forma de vivir en comunalidad. Entonces, obviamente sirve como fundamento para todo eso un orden jurídico. ¿Por qué? Porque hay normas sobre el uso y la protección del territorio, por ejemplo, sobre la asistencia a las asambleas, ¿no? Los acuerdos que salen de las asambleas incluso son ley, son una fuente directa de normas, de creación de normas en el derecho indígena. Normas sobre la asistencia al trabajo colectivo, es obligatorio asistir, son obligaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, desde la comunalidad podemos entender que hay normas jurídicas que rigen la vida de la comunidad. Y bueno, dentro de estas normas también hay normas para el nombramiento de autoridades, lo que yo llamo el derecho electoral indígena. Entonces, si ahora hablamos concretamente de la región de la Mixteca en Oaxaca, les platico que hay una división territorial en el estado. Es un estado enorme, es más grande que a lo mejor la mayoría de los países europeos, incluso el estado de Oaxaca por ahí del mismo tamaño. Está dividido en regiones, y una región es la región Mixteca, y de ahí está dividido en distritos. Esos distritos sí corresponden generalmente tienen una cabecera, y esas cabeceras son antiguas ciudades mixtecas de gran importancia. Sí hay una correspondencia generalmente. Les voy a decir primero cuáles son esos distritos. Son 7. Y después el maestro Antonio Guerra les puede ayudar con la forma en que se escriben, porque sé que son nombres no tan conocidos para ustedes. Pero están los distritos de Silacayhuapan, Huajuapan, Coixtlahuaca, Puxtlahuaca, Tepozcolula, Nochitlán y Tlaxiaca. ¿Por qué menciono esa división?
Bueno, hay regiones en Oaxaca, luego hay distritos. Dentro de esos distritos están los municipios. Este sí es una forma de división territorial, bueno, colonial, sobrepuesta sobre las comunidades, pero justo esta adecuación por las comunidades indígenas, de tomar la figura del cabildo municipal, pero adecuarlo a su realidad, involucra que el nombramiento de esas autoridades municipales en asamblea. Se empezó a escuchar mal. ¿Hay ruido ahí? Sí, hubo un ruido, fueron a pedir si se una obra por aquí, por nuestra suerte. No sé si vuelvo a repetir esa última parte. Hay una división entonces en el estado de Oaxaca en regiones. Entonces está la región de la Mixteca. Hay distritos, que son 7. Dentro de esos distritos hay municipios. Todas esas figuras son figuras coloniales que fueron sobrepuestas sobre la territorialidad indígena. Pero ¿cuál es aquí la relevancia? Que en su proceso de adecuación y resistencia para sobrevivir, se aceptó cuando se sobrepone la figura de un cabildo municipal, pero se nombra a los miembros de ese cabildo en asamblea, con procedimientos propios y no de un sistema occidental de partidos políticos. Entonces, si vamos a empezar a ver la realidad así, tenemos datos interesantes de Oaxaca, de territorialidad indígena, por distrito y por municipio. Sí, adelante. Ok, que demuestran lo que es la presencia mayoritaria de este foro de nombrar autoridades municipales, ¿sí? Hablando de comunidades que tienen pues esta categoría de cabecera municipal. Entonces, si vamos viendo los números distrito por distrito, los distritos ya se los mencioné, en todos menos uno, en la gran mayoría de los municipios, nombran a sus autoridades aplicando las normas del derecho indígena, es decir, en asamblea. Los números concretos los tengo, les puedo decir que más o menos, si son 7 distritos, más o menos tienen entre 20 y 30 municipios cada distrito, y la mayoría, por ahí del 80% al 100%, nombran a sus autoridades no sino en asamblea, normas propias, ¿no?, de derecho al indígena. Ahora, me pregunto, ¿pero qué es el derecho electoral indígena del que estamos hablando, no? Les voy a platicar unos rasgos básicos de lo que es el derecho electoral indígena. Generalmente en el país mexicano, en el país México, las autoridades municipales duran 3 cargos. A nivel de municipios, que nombran a sus autoridades en asamblea, puede también durar 3 años, pero puede ser que duren menos, año y medio, 2 años o 3 años. Esa es una primera característica que podemos del derecho electoral indígena, que hay una variabilidad de comunidad a comunidad de la duración de su... ¿Por qué se dio en algún municipio? Se cortó. Porque cargos honoríficos es un servicio a la comunidad que se hace como una obligación. Qué pena. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo último se cortó. La última parte. Ok, bien. Entonces, este es es una primera variable, por decir, la duración en el cargo. Y si decimos, ¿por qué solo 1 año? Porque si es un cargo honorífico que hace como un servicio, como una obligación, pues la comunidad incluso se dice coloquialmente, pues que le castigaron, ¿no?
Entonces, bueno, por eso le dura un año, año y medio, y ya, la asamblea no renueva todo el tiempo, es una obligación compartida entre las familias. Esa es una primera característica que diferencia desde un principio a sitios donde sus autoridades no se nombran por sus propias normas y procedimientos, y a los de partidos políticos, donde hay normas ya escritas en la ley que se aplican igual de un municipio a otro en el estado en que es. El derecho electoral indígena no cambia de municipio a municipio, de comunidad a comunidad. Entonces, primero es la duración en el cargo, ¿sí? Segundo, pues es esta característica que es muchas veces todavía honorífico, es decir, se está haciendo como servicio y no como en el sistema de partidos, donde incluso se defiende en los tribunales electorales el derecho de percibir un salario. Si hay un miembro de un cabildo, de una autoridad municipal, donde se rigen por partidos políticos al que no se le paga su salario, puede ir a un tribunal electoral a pedir que le restituyan ese derecho. Es decir, es pues totalmente diferente la lógica, ¿no? Bien, también está la cuestión de, en términos occidentales, la ciudadanía. En las comunidades, más bien, se trata de una pertenencia comunitaria. Y voy a explicar por qué. Cuando uno pertenece a una comunidad, tiene obligaciones comunitarias, que son el trabajo colectivo, que dijimos que en Oaxaca se llama tequio, hacia las asambleas, hacer los cargos cuando la asamblea se los asigna en forma de escalafón. Siendo joven, teniendo un cargo, primer cargo, generalmente de policía comunitaria, que hace rondas para mantener la seguridad, y así escalando con un descanso entre los cargos, ¿sí? ¿Quién tiene que cumplir con esas obligaciones? Las personas que pertenecen a la comunidad. ¿Y por qué cumplen con esas obligaciones? Para tener derecho. Ese es un principio fundamental del derecho al indígena. Te dicen, primero tienes obligaciones y luego derechos. Mientras en el derecho occidental es al revés, es derechos prácticamente por haber ido y ciertos derechos específicos al alcanzar cierta edad, ¿no? Entonces, ese es otro rasgo de derecho electoral indígena, la pertenencia comunitaria. Entonces, son ese tipo de rasgos que uno ya viviendo las comunidades poco a poco va viendo cuál es la diferencia en su esencia del derecho electoral indígena y del derecho electoral pues mexicano, del sistema de partidos políticos, que se basa en los valores y principios que fundamentan todo el ordenamiento jurídico indígena, que también tienden a ser muy diferentes que los valores y principios, pues los sistemas normativos occidentales, ¿no? En el sistema normativo occidental el enfoque es el individuo y en el derecho indígena es la colectividad. Entonces, yo creo que ahí podemos pausar para, ya he hablado, yo no quiero cansarlos, creo que ya media hora, para ver si ahí los integrantes del seminario tienen alguna pregunta. Preguntas sobre lo que hemos escuchado. Bueno, quizás lo que también estamos hablando es el tema... ¿La escuchas? No. Sí, la escucho. ¿Sí? A ver. Hola, soy Carmen. ¿Nos escuchas o no? No se va a hola Anita, soy Carmen Campana. Quería preguntarte Hola. lo que estamos comentando hace un momento antes de tu intervención, para que tengamos dentro de la comunidad y quizás con tus conocimientos y demás, un poco si en ese sentido existe lo que estamos hablando con Joaquín, una determinación dentro de la comunidad, los trabajos a los que se encargan los hombres y las mujeres y como por ejemplo tú en tu caso te dedicas a lo que te dedicas hoy en día y cómo has llegado a
Ella no es mixteca. Vale. Ella no es mixteca, es experta Vale, y bueno, tu experiencia personal que en California, como he comentado antes, Antonio, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu conocimiento en ese sentido, el papel de la mujer en la comunidad? Yo creo que se entendería mejor si mueves un poco el micrófono porque te escucho entrecortado. Ajá. Gracias. Sí, la pregunta era el papel de la mujer dentro de la comunidad y dentro de... Mejor alejarte del micrófono. Vale. Así. Vale. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Me escuchas mejor? Ahora sí. Bien, sí. Sí. Vale, mi pregunta era si nos podías hablar del papel de la mujer dentro de la comunidad, tu experiencia al convivir con ellas y dentro del sistema normativo, si tienes los mismos